Son muy complejas. Sí, atención a esta historia humana que les vamos a contar. Más de 7.000 kilómetros separan a un padre, a Carlos, de su hija, Carolina. De Girona, nada menos que a Kirguistán, en el centro de Asia. 7 años lleva sin ver a su pequeña, que tenía solo 5 años cuando sus padres se separaron, allá por 2013. Sí, Carlos denuncia que su exmujer se la llevó a ese país, en el centro de Asia, que era algo que él temía que sucediera, y claro, lo advirtió incluso por escrito al juzgado de Blanes, pero hicieron, dice, caso omiso. Esta es su historia. 7 años sin ver a su hija, sin jugar al ajedrez, pasión que ambos compartían, y también 7 años sin disfrutar de un día del padre junto a ella. Carlos denuncia que su exmujer, madre de la niña, se la llevó a Kirguistán el 12 de septiembre del 2016, cuando sus peores presagios se hicieron realidad. Y sabiendo que ella no obedece a la ley, yo lo cité por escrito 4 veces al juzgado de Blanes, diciendo: me van a secuestrar a mi hija, con esas palabras textuales, y pedíamos retirada del pasaporte, pedíamos que se prohibiera la salida del país de mi hija, y sin embargo el juzgado de Blanes no contestó a ninguna de todas estas. Desde entonces este padre no ha dejado de luchar y de tratar de localizar a su pequeña, desde iniciativas solidarias de música y baile hasta contratar a un detective privado, todo con el objetivo de recuperar a su hija. Tengo un gato que se llama Garabato, que le gusta dormir en mi zapato. Gracias al trabajo del investigador logró localizar a Carolina 2 años después y trató de traerla de vuelta a España, pero entonces fue detenido y la niña fue devuelta a su progenitora. Y aunque el juez le otorgó la custodia, tanto su hija como su exmujer están ahora en paradero desconocido. En los últimos años se han mudado hasta 10 veces. Carlos llega a sospechar que hasta podría haber modificado el nombre de su hija. La última vez que la vio tenía solo 11 años, ahora ya tiene 15. Su esperanza es que sea la propia Carolina la que lo busque cuando cumpla la mayoría de edad. Vamos a hablar con ese padre, con Carlos Salgado. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Llevas años sin ver a tu hija. En primer lugar, ¿cómo estás? Bueno, estoy un poco desesperanzado por la situación, porque pasa tanto tiempo y veo que siempre estoy en el mismo punto de partida. Y he tenido bastante angustia por no poder contactar con Carolina. Carlos, además de que yo soy argentino, mi familia está lejos. Sí. ¿Cuántos años exactamente llevas sin ver a tu hija? Bueno, la última vez que la vi fue en el 2018, que solo fue unas horas, que fue cuando intenté sacarla del país. Gracias a un investigador privado habíamos localizado y yo simplemente me acerqué a ella y le expliqué toda la situación y ella estaba dispuesta a volverse conmigo a España. Pero lamentablemente en la frontera nos frenaron y bueno, yo pasé a ser el malo, como que intentaba secuestrar a mi hija, cuando en realidad el secuestro había ocurrido antes. Yo solo intentaba volver a donde vivíamos y a partir de allí ya no sé más nada. Ya llevo 5 años sin tener la más mínima noticia de Carolina. Carlos, cuando nos dices que la última vez... Digamos que mi exmujer ahora toma muchas precauciones. Sí, dime. Cuando dices que la última vez que la viste fue en 2018, para poner en contexto también a nuestra audiencia, fue en Kirguistán. Fue allí donde vivisteis esos momentos, entiendo, de tensión. Claro, ahora nos decías que tu exmujer, y ahora quiero que nos relates por qué habéis llegado a este punto, pero claro, decías, bueno, se lo está pensando mucho básicamente para que no encuentre a mi hija. 10 cambios de domicilio e incluso, algo que me llama mucho la atención, Carlos, no sabes ahora ya ni cómo se llama tu hija. ¿Eso quiere decir que le ha cambiado el nombre? No. Sí, sospechamos que sí que le ha cambiado el nombre y también el apellido. Bueno, desde ya mi apellido seguro que se lo ha quitado y creemos que ahora tiene el apellido que tenía mi exmujer de soltera, que yo lo desconocía totalmente. Y podría ser ese, podría ser cualquier otro, digamos, que allí en Kirguistán es bastante sencillo cambiarte la afiliación. Carlos,
tú temías que algo así podía ocurrir y lo advertiste. Sí, de hecho, cuando todo empezó, que esto hablamos de enero de 2016, que fue el momento donde mi exmujer ya no me dejó ver más a Carolina, yo inmediatamente lo puse en conocimiento del juzgado. Y yo el mismo día o al día siguiente, yo ya advertí que existía un riesgo de secuestro parental, de que se la podía llevar a su país. No se adoptó ninguna medida, después lo pusimos 2 veces más por escrito y 8 meses después salía del país por el aeropuerto del Prat sin ningún tipo de control. Madre mía. Carlos, también para que nuestra audiencia lo entienda, ¿qué crees que hay detrás de toda esta historia? ¿Por qué se la lleva? ¿Por qué intentas encontrar a tu hija y ella pone todos los impedimentos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿por qué se la lleva? Eso lo tendría que contestar ella. La verdad que yo lo desconozco. Yo te puedo decir mi opinión de por qué pienso que se la ha llevado. Desde el primer momento ella es bastante tradicional, es decir, ella tiene el pensamiento de que la mujer tiene que estar con los hijos y el hombre tiene que salir a trabajar fuera y aportar dinero a la casa. Y en caso de divorcio, quizá también por sus tradiciones, es la mujer la que se queda con los hijos. Entonces ella no aceptaba desde ningún momento de que yo pudiera tener la mitad del tiempo con Carolina. Ella quería estar el 100% del tiempo con Carolina. Entonces cuando yo intento hacer valer mis derechos que me habían dado en el juzgado porque me asignaba la mitad del tiempo con mi hija, pues ella simplemente dijo, esto no, por aquí no va a pasar. Y como sabía que en España no le daban la razón, entonces simplemente se volvió a su país. En fin, Carlos Salgado, gracias por atendernos en directo. Es verdad que, no sé, yo creo que te escuchamos un poco desanimado, nos decías. Es que vuelvo todo el rato al punto de partida, ¿no? Como si estuviese una situación enquistada en la que ya han pasado varios años, tu hija además en unos años tan cruciales en los que tu hija crece, tu hija, en fin, se desarrolla también a nivel humano y hombre, la verdad es que esté privada de la figura de su padre, pues la verdad es que, en fin, no parece lo más adecuado. Carlos Salgado, estaremos muy pendientes de cualquier novedad. De verdad, gracias por atendernos en directo. Bueno, yo ahora mismo no espero nada de la justicia, pero sí espero que a través de esta llamada de atención a las personas que quieran colaborar, a buscar a mi hija en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, que puede ser donde ella esté, aunque sea buscar una aguja en un pajar, pues si lo quieren intentar y pueden hacerlo, a mí me ayudaría muchísimo y a Carolina también. Mucho ánimo, Carlos. Desde aquí un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues es la denuncia de ese padre que y lleva por desgracia desde 2018 sin ver a su hija. los secuestros parentales se producen de forma mucho más habitual a la que incluso se llegan por la vía judicial, porque muchas veces ni siquiera entran en ese ámbito, ¿no? Se intentan resolver como un caso de custodia. Son datos que además se ocultan por parte de Interior deliberadamente y que se han llegado a utilizar políticamente en muchos casos. Ya está varios indultos que hemos conocido para madres como Juana Rivas o como María Sevilla, a las que el tiempo, la justicia ha terminado quitándole la razón y dándoselas al padre, y se las ha tratado como si fueran precisamente los padres los monstruos y ellas las salvadoras de los niños, ¿no? Son casos muy delicados en los que entra en juego no solamente los problemas que puedan tener la pareja, sino además lo que es el secuestro de un hijo, ¿no? Y es condenable, y lo que sería deseable es que se dieran y que hubiera luz y taquígrafos con los datos que se producen anualmente. Bueno, lo primero, pero al margen de este caso, eso de que Interior oculta los datos, Fátima, si tú puedes dar datos que lo demuestren, sí, te lo agradeceré. Se han pedido datos a Interior de cuántos secuestros parentales hay y no se han dado. ¿Quién lo ha pedido? Continuamente, incluso las asociaciones, ¿quién lo ha pedido? Incluso las asociaciones de desaparecidos. Te reto, Alicia, por favor, a que me des los datos de Interior sobre cuántos niños o cuántas denuncias hay de niños a los que sus padres. Es que lo que te digo, Fátima, es que te reto a que busques los datos de Interior sobre cuántos padres o cuántos
debate hay? a cara Bien, no, es que tú me haces una pregunta, pregunta y yo te estoy respondiendo. No, sí, quiero decir que cuando uno hace una acusación tan grave como que un Bien. gobierno oculta datos, tiene Te que voy a dar el nombre de la demostrarlo, asociación que ha pedido reiteradamente los datos. Lo primero, tiene que demostrarlo, es decir, no Sí, vale... sí, te lo estoy diciendo. Otra cosa es que tú quieras escucharlo. Pero ahora, si me dejáis hablar de este caso en concreto, Si no, bueno, pues ¿qué es lo que entonces quiero no decir? preguntes. A mí me gustaría saber cómo es posible que si la justicia española le dio la patria potestad, nunca le entregara a la niña, si eso es así, tal como lo acabamos de oír. Y punto 2, me gustaría saber, y me habría encantado que él podérselo preguntar, si ha acudido al Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, le ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que reclame a la antigua República Soviética de Kirguistán que devuelva a la niña, le ha comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores, intervenga usted. Esa sí es una pregunta que me encantaría conocer, y si nos está oyendo el padre y nos puede contestar, sería fantástico. Yo he querido entenderle cuando él ha dicho que ya no espera nada del poder público, que lo ha intentado. He querido entender que cuando ya no espera nada... ¿Por qué no lo ha dicho, Juanma? Bueno, es que porque es un señor que está viviendo una pesadilla, no le podemos reprochar. Pero por eso me gustaría saberlo, porque sería muy grave si el Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que me quiero nada, centrar, decíais antes que lo veíais desanimado, yo es que no sé si yo estaría mucho mejor en su posición, es en el lado humano. Qué pesadilla más horrorosa, tenebrosa y que a mí me ha helado la sangre solamente escucharlo, que te secuestren a tu hijo, en este caso una mujer tremendamente machista, por lo que nos ha contado el propio Carlos, que creían unos valores absolutamente erróneos. Él ha dicho tradicional, pero es machista. Sí. Eso del hombre tiene que proveer y la mujer cuidar a los niños es absolutamente falso. Los niños no le pertenecen a ninguno de los dos padres, sino a los dos a la vez. Ojalá que esta denuncia surta Juanma, efecto. pero si la patria potestad se la por eso. ¿Cómo es posible que no le entregara la justicia española a la niña? Yo desconozco totalmente ese dato. No, de inmediato no, porque él ha contado el relato que él hace precisamente es que durante años está braceando... unos policías y cogen a la niña y se la entregan. Pero hay que afinar esa información. Es que cuando hay una orden judicial de que la custodia es de uno de los dos progenitores, hay que dársela. Y segundo, lo del Ministerio de Asuntos Exteriores que planteado no es ninguna imbecilidad. No, claro que no. El Ministerio de Asuntos Exteriores, entre sus tareas, entre sus labores, está la de mediar. Vamos a preguntar a Carlos. Vamos a preguntárselo directamente a Carlos. Vamos a volver a hablar con él. Carlos, ¿nos escuchas? Hola. Hola de nuevo, sí, Carlos. Hola. Sí, estábamos aquí hablando en el plató si has trasladado esa petición y tu caso al Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, de hecho, la Embajada de España en Kazajistán, porque en Kirguistán no hay embajada, está al tanto del tema. Y el cónsul honorario de España en Kirguistán me está ayudando en lo que puede, pero estos son casos prácticamente imposibles de resolver allí, por la vía legal. Porque primero por las leyes de aquel país que protegen a la madre, porque piensan que los niños tienen que estar con la madre, es que es otra cultura totalmente diferente a la española. No, es que estaba asustada pensando que el gobierno, que el ministerio no quería hacer nada. Claro. Carlos, gracias. Yo de exteriores tengo todo el agradecimiento también desde aquí. La Embajada de España en Kazajistán me está ayudando y el cónsul honorario también. Bien, pues... O sea que si es por eso no hay problema. El origen del problema ocurrió en España. Aquí es donde no se debió haber permitido la salida del país de mi hija. ¿Y cómo es posible que consiguiendo la patria potestad la justicia no ordenara la entrega de la niña? Bueno, porque simplemente Kirguistán no obedece a los requerimientos de España. Cuando estaba aquí. Sí. De hecho, existe... No, cuando estaba aquí el problema es que mi ex no la entregaba. O sea, el incumplimiento del régimen de visitas no es un asunto penal ahora, es un asunto civil. Y el juez le puede mandar 25 resoluciones a mi exmujer que no las va a cumplir ninguna. O sea, ¿de qué nos sirve? Tenemos que pasar a la vía penal, es la única manera. La vía civil no obedeces y ya está, no te pasa nada. Claro. Carlos Salgado, insistimos, muchísimas gracias por atendernos en directo. En fin, seguiremos muy pendientes de este caso y esperemos novedades pronto y buenas noticias. Ojalá. Gracias, Carlos. Bien, son las 2:20 de la tarde de este viernes, que no es un viernes más para muchos españoles. Llega el turno de los